Buenos días, compañeros y maestra. A continuación vamos a presentar la NIF B8, Estados Financieros Consolidados o Combinados. El equipo se conforma por Acosta Fuentes Paola, Guzmán Bautista Yasmín, Navarro González Gabriela y Urtuzuastegui González María Fernanda. Empezaremos con una pequeña introducción hacia la NIF P8, Estados Financieros Consolidados o Combinados. El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera promulgó en el año 2008 la nueva NIF B8 Estados Financieros Consolidados o Combinados, la cual entró en vigor en el año de 2009. Esta NIF fue emitida como parte de un paquete de normas relacionadas con la participación en otras entidades. Esta va conformada con la NIF B7, adquisición de negocios, y la NIF C7, inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes. A pesar de la reciente emisión de esta NIF, el CINIF decidió modificarla ya que hubo nuevos cambios en la normatividad internacional, las cuales son relativas al tema de participación en otras entidades en las que se tiene el control. Estas son un principio base para la consolidación de entidades. Ahora les hablaré sobre los principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores. Primero hablaremos de la modificación a la definición de control. Anteriormente, en la NIF B8 derogada, definía que el control como el poder de decidir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. En esta nueva NIF establece que una entidad controla a la otra, en la que participa cuando tiene poder sobre ésta para dirigir sus actividades relevantes. Está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de dicha participación y tiene la capacidad de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Por otro lado, en la NIF derogada establecía que el poder estaba esencialmente en la tenencia de acciones con derecho a voto, pero en esta nueva NIF se establece que además pueden existir otros acuerdos contractuales que otorguen poder sobre la participada o bien otros factores como el grado de involucramiento en la participada que podría ser indicadores de la existencia de poder. Por lo tanto, habrá que aplicar el juicio profesional en cada situación particular para identificar la existencia de control. Además, en esta nueva NIF también se introduce el concepto de derechos protectores. Esto se define como aquellos que existen para proteger la participación del inversionista no controlador, pero no le dan el poder. En el análisis de la existencia de poder es importante poder identificarlos. También se introducen las nuevas figuras de principal y agente. Por un lado tenemos al principal, el cual es un inversionista con derechos a tomar decisiones sobre la entidad en la que participa. Por otro lado tenemos al agente, el cual es una persona o una entidad que toma decisiones actuando en nombre y en beneficio del principal, por lo cual esto no puede ser quien ejerce el control. La diferenciación entre principal y agente es importante en el proceso de identificación de la existencia del poder, ya que el principal puede tener el control más no el agente, ya que él solamente es un representante del principal. Al igual, también en esta nueva NIF se decide eliminar el término de entidad en propósito específico, debido a que se considera que para identificar a una entidad como subsidiaria no es determinante el objetivo y propósito de la operación que ésta tiene. También se incorporó el término entidad estructurada, la cual es aquella entidad que ha sido diseñada de forma en que los derechos de voto o similares no son el factor determinante para decir quién la controla. Para diseñar esta NIF se tomó como marco conceptual la NIF A2 Postulados Básicos, la cual establece que la entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, los cuales ejercen control y toman decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para la que fue creada. Esta NIF converge con las normas internacionales de información financiera 10 estados financieros consolidados. Ahora hablaremos sobre la pérdida de control. En esta se establecen dos puntos. En el caso de que la controladora pierde el control sobre una subsidiaria, pero mantiene una parte o la totalidad de la inversión permanente, la norma internacional financiera número 10 requiere que, como consecuencia de la pérdida de control, la inversión retenida se evalúe su valor razonable y se reconozca la ganancia o pérdida correspondiente. Dicho valor razonable será la base para el reconocimiento del nuevo tipo de inversión,
ya sea de una asociada, negocio en conjunto, instrumento de negociación, etc. Por otro lado, tenemos ante la pérdida de control, la NIF B8 solo requiere dar tratamiento a la inversión retenida de acuerdo con lo que establezcan la NIF relativas de nuevo tipo de inversión. Ahora hablaremos sobre los estados financieros no consolidados. Cuando una entidad controladora presenta estados financieros no consolidados, la NIF B8 establece que las inversiones permanentes en subsidiarias deben ser evaluadas aplicando el método de participación establecido en la NIF C7, inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. En las revelaciones de participaciones no controladoras significativas, la norma internacional de información financiera 10 requiere que la controladora revele la información financiera resumida de la subsidiaria relativa, mientras que en la norma NIF B8 no se requiere dicha revelación para considerar que el costo de prepararla excede a los beneficios que produce para los usuarios de los estados financieros. El principal objetivo de esta norma de información financiera es establecer las normas para la elaboración, la presentación y la revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora y sus subsidiarias. El alcance de esta norma son aplicables a todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros y que controlan a una o más subsidiarias o en su caso que emiten estados financieros combinados. Después de esa introducción hablaremos un poco de las definiciones que vienen en esta norma de información financiera. Como primera definición tenemos a las actividades relevantes, las cuales se dice que son aquellas que afectan de forma significativa los rendimientos en una entidad. Ahora tenemos a la gente, la cual puede ser una persona o una entidad la cual se compromete a actuar en nombre y en beneficio de otra conocida como principal. A este se le ha delegado un poder de tomar decisiones sobre las actividades relevantes de una entidad en la que participa el principal. En la asociada se define como una entidad en la cual otra entidad tiene una inversión permanente y ejerce sobre ella y tiene una gran influencia significativa. La asociada puede tener una forma jurídica similar o diferente a la tenedora. Un ejemplo de esto pueden ser las sociedades anónimas, una sociedad civil, un fideicomiso, una asociación o una entidad estructurada. En el control, este existe cuando una entidad tiene el poder sobre otra entidad en la que participa para dirigir sus actividades relevantes y está expuesta o tiene el derecho a rendimientos variables procedentes de su participación, además de que tiene la capacidad de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. En la controladora, esta es una entidad que controla a una o más participadas llamadas subsidiarias. En el control conjunto, este es un acuerdo en el que se establecen varias partes, en las que varias partes tienen el control y toman las decisiones sobre las actividades más relevantes de la empresa, ya sea de una forma unánime para que puedan compartir el control de forma igualitaria. El derecho de destitución son los que privan a quienes toman decisiones de su posibilidad de tomar decisiones. En la entidad estructurada, esta es una entidad que ha sido diseñada para que los derechos de voto o similares no sean el factor determinante para establecer quién va a controlar a la empresa o a la entidad o quién puede ejercer un control conjunto o influencia significativa en ella. Por otro lado, tenemos a los estados financieros combinados. En estas son los estados financieros en los que los activos, los pasivos, el capital, ingresos, costos, gastos y el flujo de efectivo se presentan por un conjunto de entidades que se encuentran bajo un control común. En los estados financieros consolidados, estos son los estados financieros de un grupo en que los activos, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como una sola entidad. En los estados financieros no consolidados, en estas son aquellas que se presenta una entidad controladora como una entidad jurídica independiente a la controladora
y en la que las inversiones permanentes en subsidiarias, las asociaciones y los negocios conjuntos se evalúan en el método de la participación. En el grupo, esta es una entidad económica que está conformada por una controladora y todas sus subsidiarias. En propietario o inversionista, esta se define como una persona que participa contractual o no contractualmente en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de una entidad. En la inversión permanente, en esta es una participación contractual o no contractual de un inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad, que implica su involucramiento en la participada y le expone a la variabilidad de los rendimientos de esta. Una inversión permanente puede ponerse en evidencia mediante, pero no se limita a la tenencia de instrumentos que por sustancia económica son de capital o a otras formas de involucramiento como las que se derivan de la previsión social, el apoyo de liquidez, el apoyo para mejorar crediticia y el otorgamiento de garantías. Por otro lado tenemos el negocio conjunto, el cual es un tipo de acuerdo con control conjunto mediante el cual las partes que tienen control de conjunto de acuerdo tienen derecho a participar en los activos netos, esto es decir, en el capital contable. El negocio conjunto puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la tenedora. Por ejemplo, estos pueden ser una sociedad anónima, una sociedad civil o un fideicomiso. Método de participación. Este es un método de evaluación en el cual una inversión permanente se reconoce inicialmente a su costo de adquisición, el que se modifica por la participación de los inversionistas en los cambios posteriores a la adquisición, en los activos netos de la entidad en la que participa, o sea, las participadas, tales como los cambios por su resultado integral o los derivados de la distribución de sus utilidades. Por otro lado, tenemos la participación controladora, en la cual la porción del capital contable de una subsidiaria que pertenece a la controladora. También tenemos la participación no controladora, la cual es una porción del capital contable de una subsidiaria no atribuible directa o indirecta a la controladora. El poder es un derecho que se le otorga a otro para poder dirigir las actividades relevantes de una entidad. La subsidiaria es una entidad que es controlada por otra entidad. Las subsidiarias pueden tener una forma jurídica similar o diferente a la de la controladora. Por ejemplo, puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil, un fideicomiso, una asociación, una entidad estructurada, entre otras. El valor razonable es el importe que a la fecha de evaluación se recibirá por vender un activo o se pagaría por transferir o liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Esto quiere decir entre partes independientes, dispuestas e informadas en una transacción de libre competencia. Ahora les hablaré sobre los aspectos generales de esta NIF. Como primer punto, un inversionista debe determinar si tiene el control sobre una participada y si consecuentemente esta es su subsidiaria. Por ello es necesario hacer un análisis que requiere la aplicación del juicio profesional del emisor del estado financiero. Un inversionista controla una participada si mantiene todos los siguientes puntos, el cual el primer punto es poder sobre la participada para dirigir sus actividades relevantes, la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la participada y la vinculación entre poderes y rendimientos. Un inversionista debe considerar todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla o no una participada. En ciertos casos hay en donde dos o más inversionistas dirigen en forma conjunta las actividades relevantes de una participada. Por lo tanto, debido a que ninguno de ellos puede dirigir las actividades sin el acuerdo de los otros, debe concluirse que ninguno controla individualmente a la participada. En una entidad de inversión, se considera que, por las características de actividad primaria, difícilmente llega a ejercer control sobre otra entidad en la que participa. No obstante, con base en el juicio profesional, debe hacerse el análisis requerido para concluir si existe o no control de una entidad de inversión sobre las entidades en las que participa. En caso de no haber control, debe identificarse el tipo de inversión de que se trate y para reconocimiento contable debe aplicarse la NIF que le corresponda.
Para saber qué es una entidad de inversión, se debe saber que una entidad de inversión obtiene fondos de uno o más inversionistas con el propósito de prestar a dichos inversionistas servicios de administración de inversiones. También se compromete con sus inversionistas a que su modelo de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener retornos, o en este caso son los beneficios, por la apreciación del capital o por los ingresos derivados de sus inversiones, tales como pueden ser los intereses y sus dividendos o ambos. También tiene inversiones que en su mayoría son con fines de negociación y disponibles para la venta, por lo que estas y sus retornos son determinados y evaluados sobre una base de valor razonable. Ahora les hablaré sobre el poder sobre la participada. Un inversionista tiene poder sobre una participada cuando posee derechos que les otorga la capacidad presente de dirigir sus actividades relevantes. Esto quiere decir las actividades que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada, las cuales usualmente son las relativas a establecer las políticas estratégicas, operativas y financieras. El poder sobre la participada surge de derechos. En ocasiones existen dos, que es la evaluación de la existencia de poder sencilla, la cual es cuando se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de voto concedidos por instrumentos que por sustancia económica son de capital, tales como son las acciones, y el poder que puede evaluarse mediante la consideración de los derechos de voto procedentes de la posesión de dichos instrumentos. En otro caso está la evaluación, que es más compleja, la cual se requiere tener en consideración más de un factor, por ejemplo, cuando el poder procede de uno o más acuerdos contractuales. Un inversionista con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes de la participada tiene poder, incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. La evidencia de que el inversionista ha estado dirigiendo las actividades relevantes de la participada puede ayudar a determinar si el inversionista tiene poder, pero no es en sí misma determinante para concluir que tiene poder sobre una participada. Si dos o más inversionistas ostentan cada uno derechos existentes que les conceda la capacidad unilateral para dirigir cada una de distintas actividades relevantes, el inversionista que tiene capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma más significativa los rendimientos de la participada es el que tiene el poder sobre la participada. Un inversionista puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos existentes que le conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades relevantes. Por ejemplo, cuando dichas entidades tienen influencia significativa. Sin embargo, un inversionista que mantiene solo derechos protectores no tiene poder sobre una participada y en consecuencia no la controla. En la exposición o derechos de rendimientos variables, un inversionista tiene el derecho a rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la participada, y estos rendimientos tienen el potencial de variar como consecuencia del desempeño de dicha participada. Los rendimientos de inversionista pueden ser positivos, negativos u ambos. Aunque solo un inversionista puede controlar a una participada, dos o más inversionistas pueden compartir los rendimientos de la participada. Por ejemplo, existen inversionistas que no controlan, pero que participan de los rendimientos de una entidad con base en su porcentaje de participación. Y por último, les voy a hablar sobre la vinculación entre el poder y los rendimientos. Para saber si un inversionista controla a una participada, es cuando, además de tener el poder sobre ella y una exposición o derecho a los rendimientos variables que proceden de su involucramiento en la participada, también tiene la capacidad de usar su poder para afectar el rendimiento como consecuencia de dicho involucramiento. El inversionista con derechos de toma de decisiones sobre la entidad se tienen que estar identificados si es un principal o un agente, ya que un agente no controla una participada, dado que en su definición el agente solo ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegadas por un principal, es decir, la toma de decisiones en nombre y beneficio del principal. Soy María Fernanda Urtuzástegui González y yo les voy a hablar de las normas de presentación de la NIF B8. De acuerdo con los estados financieros consolidados, tenemos lo que son las bases de la consolidación de estados financieros. La controladora debe presentar sus inversiones en subsidiarias mediante la consolidación de sus estados financieros. Aquí
La consolidación de los estados financieros de una subsidiaria debe hacerse desde la fecha en que se obtiene el control de dicha subsidiaria y suspenderse a partir de la fecha en que se pierde el control. También, los estados financieros consolidados deben incluir los estados financieros de la controladora y los de todas sus subsidiarias. Una subsidiaria no debe ser excluida de la consolidación porque sus actividades y o figura legal son distintas a las del resto de las entidades del grupo que se consolida. Como siguiente tema tenemos los requisitos de la consolidación de estados financieros y como primer punto se encuentran las políticas contables, la cual nos menciona que una controladora debe elaborar estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas en la controladora y en las subsidiarias. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes a las que fueron adoptadas en los estados financieros consolidados para transacciones y otros sucesos similares, deben realizarse los ajustes necesarios en los estados financieros consolidados para cumplir con el postulado básico de consistencia. En caso de subsidiarias consideradas operaciones extranjeras, sus estados financieros deben convertirse a la moneda de informe establecida por la controladora antes de su consolidación. Como segundo punto tenemos las fechas de los estados financieros, la cual nos menciona que para la consolidación de estados financieros, los estados financieros de las subsidiarias deben estar referidos a la misma fecha y al mismo periodo que los de la controladora. Cuando dichas fechas o periodos sean diferentes, la subsidiaria debe elaborar, para efectos de la consolidación, estados financieros que sean a la misma fecha y por el mismo periodo que los de la controladora, salvo que se considere impráctico hacerlo. En el caso en que se considere impráctico hacerlo, se permite que los estados financieros de las subsidiarias sean a fechas diferentes siempre y cuando a. Esa fecha no sea mayor a 3 meses y sea consistente de periodo a periodo, y b. La extensión del periodo por el que se informa sea la misma que la de los estados financieros de la controladora, por ejemplo, 12 meses. Cuando la fecha o periodo de los estados financieros de una subsidiaria no coincidan con los de la controladora para efectos de la consolidación, los estados financieros de la subsidiaria deben ajustarse para reconocer y revelar las operaciones relevantes que hayan ocurrido en el periodo no coincidente. En el caso de subsidiarias de creación o adquisición durante el periodo contable, o bien en el caso de aquellas que durante dicho periodo dejaron de ser subsidiarias, la consolidación solo debe abarcar operaciones por el periodo durante el cual fueron controladas por la controladora. Porcentajes de participación. La participación de una controladora en una subsidiaria corresponde a la suma de los porcentajes de participación que la controladora tiene en esa subsidiaria en forma directa, más los que tiene en forma indirecta a través de otras subsidiarias. Los derechos de voto potenciales pueden coadyuvar a la existencia de control sobre una subsidiaria. No obstante, en la determinación del porcentaje de participación en la subsidiaria para efectos de la consolidación, tanto de la participación controladora como de la no controladora, no deben considerarse dichos derechos de voto potenciales. También, en algunos casos, una controladora posee una participación que se origina como resultado de una transacción que le otorga, en ese momento, derecho a los rendimientos de una subsidiaria. Procedimiento de la consolidación de estados financieros. Para la elaboración de los estados financieros consolidados, se deben seguir los siguientes pasos. A. Integrar los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora. B. Integrar en los estados financieros consolidados los ajustes a los activos netos de las subsidiarias en su adquisición. C. Eliminar las inversiones permanentes en subsidiarias. D. Eliminar todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías. E. Determinar la participación no controladora. Y F. Presentar estados financieros consolidados. Integración de los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora. De acuerdo con la NIF, estos deben integrarse totalmente los estados de situación financiera, de resultado integral y de flujos de efectivo de las subsidiarias a los de la controladora, aunque el porcentaje de participación de la controladora en la subsidiaria sea menor que el 100%, debiendo sumar los importes de tal forma que se presenten en un mismo rubro las partidas que por sustancia económica tienen la misma naturaleza. Cuando una subsidiaria tiene a su vez subsidiarias asociadas o negocios conjuntos, antes de consolidarla, dicha subsidiaria debe consolidar los estados financieros de sus subsidiarias y reconocer con el método de participación las inversiones en sus asociadas y negocios conjuntos. Integración en los estados financieros consolidados, los ajustes a los activos netos de las subsidiarias en su adquisición.
A la fecha de adquisición de una subsidiaria, al aplicar el método de compra, los valores de los activos netos de la subsidiaria deben ajustarse en los términos de la NIF B7 Adquisiciones de negocios. Debido a que tales ajustes suelen reconocerse solo en la contabilidad de la controladora como parte de su inversión en la subsidiaria y no en la contabilidad de la subsidiaria. En los estados financieros consolidados, la controladora debe segregarlos e incorporarlos como parte del valor de los activos netos de la subsidiaria. Asimismo, la controladora debe modificar la utilidad o pérdida neta, o en su caso, el resultado integral del periodo de la subsidiaria para reconocer los efectos en periodos subsecuentes de los ajustes iniciales a esos activos netos. Eliminación de las inversiones permanentes en subsidiarias. De acuerdo con lo establecido, deben eliminarse los importes de las inversiones permanentes en las subsidiarias que tienen reconocidos la controladora contra los importes de los capitales contables de dichas subsidiarias, así como también en su caso la participación en los resultados de subsidiarias reconocida en el estado de resultados integral. En los casos en que la controladora tenga una participación menor al 100%, existirá una diferencia entre el total del capital contable de la subsidiaria y el importe de la inversión permanente eliminado. Eliminación de todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías. Las operaciones intercompañía son aquellas que llevan a cabo entre sí la controladora y sus subsidiarias, o en su caso, las subsidiarias entre sí. Aquí deben eliminarse de los estados financieros consolidados todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías del periodo, así como de las operaciones de periodos anteriores que sigan teniendo efecto en los estados financieros consolidados del periodo actual. Determinación de la participación no controladora. De acuerdo con esta NIF, en el proceso de consolidación, la controladora debe determinar el importe del capital contable y específicamente del resultado integral del periodo que le corresponden a la controladora y a la participación no controladora, y este último debe segregarse como un componente específico del capital contable en los estados financieros consolidados. La controladora debe hacer tal determinación incluso si los resultados de las participaciones no controladoras dan lugar a un saldo deudor. Se establece que los estados financieros utilizados para la consolidación de estados financieros de las subsidiarias deben incluir los ajustes de compra a sus activos y pasivos. La participación no controladora debe incluir la parte que le corresponde de dichos ajustes. La controladora debe reconocer su participación en el resultado integral del periodo después de considerar los dividendos correspondientes a dichas acciones, independientemente de que dichos dividendos se hayan decretado o no, siempre y cuando haya utilidades. Presentación de los estados financieros consolidados. Ahora bien, mencionaré algunos elementos que estos deben contener. Como primero tenemos el estado de situación financiera consolidado, el cual debe presentar los activos y pasivos consolidados de todas las entidades del grupo, netos de las eliminaciones de los efectos de las operaciones intercompañías. Por otra parte, el capital contable debe presentar por separado el importe que es atribuible a la participación controladora y el que le corresponde a la participación no controladora, excepto en el caso en el que por sustancia económica una participación no controladora deba presentarse en el pasivo, en atención a las normas relativas a instrumentos financieros. El estado de resultado integral consolidado debe presentar los ingresos, costos, gastos, la utilidad o pérdida neta y el resultado integral consolidados de todas las entidades del grupo netos de las eliminaciones de los efectos de operaciones intercompañías. Asimismo, en atención a la NIF B3, estado de resultado integral, dentro del estado de resultado integral debe revelarse la segregación de la utilidad o pérdida consolidada y del resultado integral consolidado, en las partes que son atribuibles a la participación no controladora y a la participación controladora. De acuerdo con el estado de flujos de efectivo consolidado, debe presentar los flujos de efectivo consolidados de todas las entidades del grupo netos de las eliminaciones intercompañías. Cuando se aplique el método indirecto, el estado puede iniciar ya sea con la utilidad o pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad o con la utilidad o pérdida neta consolidada. Por último, tenemos el estado de cambios en el capital contable consolidado, el cual debe mostrar el saldo inicial, los cambios y el saldo final de las participaciones controladora y no controladora en forma separada. Todos los estados financieros consolidados deben incluir de forma prominente la mención de que se trata de estados financieros consolidados de conformidad con la NIF A7, presentación y revelación. Cambios en el porcentaje de participación.
Los cambios en la participación de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control deben considerarse como transacciones de capital. Cuando cambia el porcentaje de la participación no controladora, la controladora debe ajustar en los estados financieros consolidados los valores en libros de todos los rubros que conforman el capital contable que son atribuibles a las participaciones controladora y no controladora. La controladora debe reconocer directamente en el capital contable que le es atribuible cualquier diferencia entre el importe por el cual se ajusta el capital de la participación no controladora y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida. Pérdida de control. Como primero tenemos los que son a partir de la fecha en que se pierde el control. La controladora debe dejar de consolidar los estados financieros de la ante subsidiaria. Por lo tanto, en los estados financieros consolidados del grupo, la controladora debe a. Dar de baja los activos y pasivos de la ante subsidiaria y b. Cancelar del importe correspondiente a cualquier participación no controladora dentro del capital contable. Por otra parte, tenemos los que son por la operación que dio lugar a la pérdida de control. Aquí la controladora debe a. Reconocer, en su caso, cualquier contraprestación recibida a su valor razonable. b. Cancelar, en su caso, la totalidad o la parte de inversión permanente en la subsidiaria de la que se haya dispuesto, incluyendo el crédito mercantil relativo y, en su caso, dar efecto a la distribución de acciones de la subsidiaria a los propietarios en su condición de tales. c. Reconocer cualquier ganancia o pérdida generada en la operación atribuible a la controladora, por la diferencia entre los importes determinados en los incisos A y B anteriores. D. Reciclar en la proporción que corresponda a la inversión permanente que se haya dispuesto los otros resultados integrales de la subsidiaria reconocidos anteriormente por la controladora, sobre la misma base en que se hubiera hecho si la controladora hubiera dispuesto de cada uno de los activos y pasivos relativos a la ante subsidiaria. Y E. Cualquier inversión retenida en la ante subsidiaria debe ser analizada para identificar sus nuevas características y, con base a ellas, la antes controladora debe aplicar en forma prospectiva la NIF relativa al nuevo tipo de inversión. Una controladora puede perder el control de una subsidiaria mediante uno o más acuerdos. Sin embargo, ciertos acuerdos múltiples deben reconocerse como una sola transacción. Para determinar si los acuerdos deben reconocerse como solo una transacción, una controladora debe considerar todas las cláusulas y condiciones de dichos acuerdos y sus efectos subsidiarios disponibles para la venta. Esta NIF nos indica que mientras una entidad mantenga su condición de subsidiaria, debe seguir consolidándose. No obstante, a la fecha en que se toma la decisión de venta o disposición de dicha subsidiaria, también debe atenderse a lo establecido en la NIF relativa a discontinuación de operaciones para su reconocimiento contable. Estados financieros consolidados comparativos. En los casos en que durante el periodo haya cambiado la conformación de la entidad económica o grupo que se consolida, ya sea porque se adquirieron nuevas subsidiarias o se perdió el control sobre otras, este cambio contable debe aplicarse de forma prospectiva con base a la NIF B1, cambios contables y correcciones de errores. Como siguiente tema, tenemos los estados financieros no consolidados. La controladora puede optar por no presentar estados financieros consolidados únicamente cuando ella es, a su vez, una subsidiaria, y sus accionistas controladores y no controladores han sido informados de ello y no han manifestado objeciones al respecto y además, a. Dicha controladora no mantiene instrumentos financieros de deuda o de capital cotizado en un mercado de valores. B. Dicha controladora no está en proceso de registrar sus estados financieros en alguna comisión de valores u otra organización reguladora, a efecto de emitir en un mercado público cualquier clase de instrumento financiero. C. Dicha controladora emite los estados financieros no consolidados con un fin específico, que es entendido por el usuario. Y D. La controladora principal del grupo o alguna otra controladora intermedia de mayor nivel presenta estados financieros con base en las NIF. En los estados financieros no consolidados, las participaciones en subsidiarias deben presentarse como inversiones permanentes valuadas con el método de participación, para lo cual debe observarse lo establecido en la NIF C7. Como siguiente tema tenemos los estados financieros combinados. De acuerdo con lo establecido, los estados financieros combinados deben incluir los de entidades bajo control común,
y con independencia de que exista o no una entidad controladora. Estos no deben incluir los estados financieros de esta. Los estados financieros combinados deben formularse mediante la suma de los estados financieros individuales de las entidades que se combinan, aplicando, en los casos en que sea procedente, lo establecido en los párrafos de esta NIF, relativos al procedimiento de consolidación de estados financieros. Por lo tanto, deben eliminarse los saldos y operaciones entre las entidades que se combinan. Por último, los estados financieros combinados deben incluir de manera prominente la mención de que se trata de estados financieros combinados. Buenos días, mi nombre es Gabriela Navarro González y ahora presentaré las normas de revelación. Una entidad debe revelar los juicios y supuestos significativos en caso de que se presenten, para determinar algunas de las situaciones que se muestran a continuación. A. Controla a una participada, aun cuando mantiene menos de la mitad de los derechos de voto. O B. No controla a participada, aun cuando mantiene más de la mitad de los derechos de voto. Y C. Es un agente o un principal. Recordemos que un principal es el titular de la entidad y que el agente es una persona o empresa que toma decisiones actuando en nombre y en beneficio del principal, por lo cual este no puede ser quien ejerza control. Ahora, hablando de participaciones en empresas subsidiarias, la controladora debe revelar con base a su importancia relativa lo siguiente. A. Los nombres y porcentaje de participación de las principales subsidiarias, además de los cambios que hayan sucedido en el grupo en el periodo actual. B. La principal actividad económica de la controladora y de cada una de las principales empresas subsidiarias en las que participa. Y C. Las fechas y periodos de los estados financieros de las subsidiarias que se utilizaron para hacer los estados financieros consolidados, mencionando si estas fechas y periodos son diferentes a los estados financieros de la controladora, así como las razones por la cual sucedió así. En su caso también deben revelarse las operaciones relevantes que hayan ocurrido en el periodo no coincidente, pero que fueron reconocidas en la consolidación. Por otro lado, una controladora debe revelar por cada una de sus subsidiarias en las que existen participaciones no controladoras, pero que son significativas, la siguiente información. A. El porcentaje de participación en cada subsidiaria. B. El porcentaje de derechos de voto si fuera diferente del porcentaje de las participaciones mantenidas en propiedad. C. El resultado integral del periodo asignado a las participaciones no controladoras de la subsidiaria durante el periodo sobre el que se informa. Y D. Las participaciones no controladoras acumuladas de la subsidiaria también al final del periodo en que se informa. La controladora debe revelar las restricciones significativas sobre su capacidad para acceder o utilizar los activos y liquidar los pasivos del grupo, que se presentan estos usualmente en estatutos o en el contrato que se firmó como acuerdo. Unos ejemplos de estas restricciones son aquellas que restringen la capacidad de una controladora y sus subsidiarias para transferir o recibir dinero u otros activos a otras de las entidades dentro del grupo. También las garantías u otros requerimientos que pueden restringir los pagos de dividendos y otras distribuciones de capital, préstamos y anticipos a realizar o devolver o desde otras entidades dentro del grupo. También deben revelar en qué medida las participaciones no controladoras también tienen el derecho a restringir significativamente la capacidad de una entidad para acceder o utilizar los activos del grupo y con eso poder liquidar los pasivos. Y por último, el importe en los estados financieros consolidados de los activos y pasivos a los que se le aplican estas restricciones mencionadas. Cambios en la participación. Una controladora debe revelar información que muestre los efectos en el capital contable que forman parte de ella, derivados de los cambios en su participación en la propiedad de una subsidiaria. También deberá revelar las ganancias o pérdidas en el periodo causadas de la pérdida de control de una subsidiaria, además de la partida o partidas que se necesitaron para reconocer la ganancia o pérdida derivados del resultado del periodo. Participaciones en subsidiarias que son entidades estructuradas. Una controladora debe revelar los acuerdos establecidos en el contrato, en donde se contemplen los términos que regulen la situación en que la controladora o sus subsidiarias proporcionen apoyo financiero a una entidad estructurada consolidada, incluyendo en el escrito los sucesos y circunstancias que pueden exponer a la entidad que informa una pérdida. Por ejemplo, ya sean los acuerdos de liquidez
o cláusulas de compensación por variación en la calificación crediticia en las obligaciones de comprar activos de la entidad estructurada o ya sea al proporcionar apoyo financiero. Posteriormente, en el caso en que una entidad, ya sea una controladora o subsidiaria, proporciona apoyo financiero o de otro tipo a una entidad estructurada consolidada sin tener la obligación establecida por contrato, ya sea como la compra de activos de la entidad o los instrumentos emitidos por esta, la controladora deberá revelar a. El importe y tipo de apoyo proporcionado, añadiendo las situaciones en que se ayudaron para obtener tal apoyo financiero y b. Las razones para proporcionar el apoyo. Asimismo, cuando se otorga un apoyo financiero y por medio de esta prestación de apoyo da lugar a que la entidad controle a la entidad estructurada, la entidad deberá revelar la explicación de los factores relevantes para llegar a esa conclusión. Estados financieros no consolidados. En los estados financieros no consolidados, la controladora debe revelar información general. A. Informar que ha usado la exención que establece esta NIF y que le permite no consolidar. B. Además del nombre y ubicación de la controladora. Asimismo, la controladora también debe revelar información sobre las principales subsidiarias, como son a. Los nombres y porcentajes de participación de la controladora. B. Los importes determinados en base en el método de participación de las inversiones permanentes en las subsidiarias. Estados financieros combinados. En la nota de los estados financieros combinados deberá revelarse información en base a su importancia relativa, como son a. Las razones por las cuales se emiten los estados financieros combinados. B. Los nombres de las entidades bajo control que se combinan, el de sus dueños o accionistas y el porcentaje de participación de estos en dichas entidades. C. La actividad económica de las entidades que se combinan. D. La fecha y periodo de los estados financieros de las entidades que se combinan. Y por último, E. La composición del capital contable combinado. Vigencia. Las disposiciones contenidas en esta NIF entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2013 y derivado de ello deja sin efecto la NIF B8, estados financieros consolidados o combinados, con vigencia del año 2009. A continuación se presentarán algunos casos prácticos con el objetivo de lograr una mayor comprensión sobre esta NIF. Estados financieros combinados. Como se mencionó anteriormente, es la información financiera en la que los activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos y flujos efectivos se presentan por conjunto de entidades que se encuentran bajo control común, en donde la situación financiera, los resultados de operación, la modificación en la inversión de los accionistas y los cambios en la situación financiera de compañías asociadas se presentan como si fuera una sola. A continuación podemos observar los estados financieros individuales de la empresa Melquiades S.A., en lo que concierne al estado de situación financiera, mejor conocido como el balance general, y del otro lado, el estado de resultados, en donde cada uno de estos contempla sus respectivas cuentas y montos. De igual manera se presenta la empresa Torcuata S.A. con su balance general y su estado de resultados, con sus correspondientes cuentas y montos. En esta diapositiva se puede visualizar la realización de la hoja de trabajo combinado de los estados financieros de ambas empresas, en donde a cada cuenta se realiza la suma de los montos y se coloca su respectivo resultado. Por consiguiente, se pasa a formalizar los resultados obtenidos en un estado de situación financiera, derivados de la sumatoria de sus cantidades realizados anteriormente. De tal manera que de igual forma se realiza el mismo procedimiento para la combinación del estado de resultados, en donde primero se elabora la hoja de trabajo combinado, se realiza la suma de sus montos y se coloca su respectivo resultado. Y por último, se pasa a formalizar en un estado de resultados. Además, es importante mencionar que la elaboración de los estados financieros combinados proporciona una visión conjunta de la situación financiera y de los resultados de operación del grupo de empresas involucradas en la misma, consideradas como una sola unidad económica, arrojando información necesaria para la toma de decisiones de economistas, administradores, acreedores, posibles inversionistas, entre otros interesados. Ahora mostraré un ejemplo de cómo se ven los estados financieros consolidados. Comenzamos mostrando una hoja de trabajo donde podemos ver los rubros de balance general. Aquí podemos ver cómo la empresa controladora
se dedica a elaborar los saldos consolidados de la empresa controladora y la subsidiaria, y pues al final vemos el resultado de la suma de estos números. A diferencia del ejemplo anterior, aquí tenemos eliminaciones, y esto sucede porque en el estado consolidado se proceden a hacer muchos ajustes o diferentes eliminaciones de cuentas para poderse consolidar. Y estos pues se presentan aquí para un mayor manejo de la información. Y ahora mostramos una hoja de trabajo, pero ahora con las cuentas de un estado de resultados, y podemos ver el mismo procedimiento del ejemplo anterior, la controladora más subsidiaria igual a saldos finales consolidados. Y también podemos ver eliminaciones, que esto más que nada sucede para eliminar esas cuentas que se generaban cuando la controladora tenía o ejercía el poder sobre la subsidiaria. Y pues ahora al presentar el estado financiero consolidado y presentarse como una misma entidad, pues se proceden a eliminar estas cuentas. Entonces ya podemos presentar un balance general consolidado, donde nos menciona Patito S.A. y subsidiaria, balance general consolidado al 31 de diciembre de 2005. Y ahora vemos sus cuentas de activo y pasivo, pues ya consolidadas y ya sumadas como una misma entidad. Y por último, también un estado de resultados, Patito S.A. y subsidiaria, estado de resultados consolidado al 31 de diciembre de 2005, donde vemos también estos rubros y los números ya consolidados y sumados y ajustados. Eso fue todo por nuestra parte, muchísimas gracias por su atención.